porvenir. Lo único que tenemos en la vida, cada uno de nosotros, es nuestro tiempo. Y que hayáis dedicado vuestro tiempo a venir, a asistir, a ver cómo es mi trabajo, no puedo estar más agradecido. Bien, el cartel que tenemos aquí y que se está proyectando ahí, vamos a ir viendo imágenes, pasaremos la siguiente imagen y yo iré explicando un poco. Esta primera parte es un poco, tiene que ver con el diseño del cartel, la composición que tiene. Es una composición triangular, una composición clásica, una composición que se utiliza en los retratos, por ejemplo, tiene una composición triangular. Es una composición que se utiliza en muchísimos carteles de cine y que la he utilizado porque da serenidad a lo que es la composición. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la Semana Santa, lo que es lo que anuncia, teniendo en cuenta eso, pues creí que era lo más conveniente, ¿no? Utilizar este tipo de composición. A través de los colores que se degradan, pues busqué la coherencia visual para que fuera una imagen agradable, y la composición triangular lo que hace es que te dirige la mirada. Entonces tú donde primero vas a mirar es al vértice superior y luego vas a bajar y vas a descubrir lo demás. De tal manera que tú vas a ver que es un cartel religioso porque hay una cruz, y tú vas a ver que hay unos nazarenos y que es la Semana Santa. Entonces yo lo que intentaba al principio era que el primer recorrido visual, el primer impacto, te llevara a reconocer que es un cartel de Semana Santa. ¿Vale? Vamos a ir pasando imágenes. La siguiente imagen lo que dice es un poco el título del cartel. El cartel obedece a una reflexión. Todo lo que voy a decir a partir de ahora es el proceso de por qué y cómo está cada cosa en cada sitio. Esto que yo os voy a contar, lo cuento yo porque estoy aquí y este es mi trabajo, pero os lo podría contar cualquier diseñador, ¿vale? Entonces, lo primero que tú te planteas es, ¿qué voy a anunciar, no? La Semana Santa. Bien, ¿qué es la Semana Santa? Pues ahí es donde tienes que empezar a documentarte y a pensar y a repensar. Cuando yo era monaguillo en mi pueblo, en Villanueva de la Jara, yo era pequeño y yo iba a las bodas, los bautizos, los entierros, y a mí había una frase que don Vicente, el cura del pueblo, decía y que a mí me tronaba en la cabeza y que no la terminaba de entender, ¿no? Y que era: la vida no termina, se transforma. Y yo, con el paso del tiempo, seguí dando vueltas y claro, y me di cuenta que lo que verdaderamente sustenta la Semana Santa, lo que verdaderamente sustenta el catolicismo en realidad es eso, ¿no? Darte cuenta de que la vida terrenal que tienes es una vida finita y vas hacia la vida eterna, que es la vida que se transforma. Después, en mi pueblo también está el convento de las Carmelitas, y ahí el famoso verso de Santa Teresa de vivo sin vivir en mí, porque me muero porque no muero. Muero porque no muero. Y entonces yo ya siendo un poco más mayor iba pensando, claro, es lo mismo que la vida no termina, se transforma. Estamos hablando de lo mismo. Y a partir de aquí, porque yo creo que estas son las bases del catolicismo, porque vivimos en una cultura occidental, vivimos en una cultura que está influida por el catolicismo, por la Iglesia Católica, y tanto si te interesa la historia del arte como si vives en este mundo, tienes que reconocer un poco todo lo que son los símbolos y hacia dónde va la religión católica. Vale, continuamos con la proyección, y aquí vais a ver un poco, teniendo en cuenta la vida no termina, se transforma, pues hay una parte que tiene que ver con la vida terrenal, con lo que es la ciudad de Cuenca, con lo que es lo mortal, la brevedad y lo que es el ruido. Y una parte superior en la que tú tienes lo que es la parte espiritual, lo que es el dogma religioso, ¿no? Lo que significa la resurrección, la eternidad y el silencio. Entonces, este es el esquema, después de darle muchas vueltas a la cabeza, que yo decidí utilizar a la hora de hacer el cartel. Y por eso están tan diferenciadas esas dos partes, aunque están unidas de una manera gradual. En la siguiente imagen, vamos a ver un poco por qué he utilizado cada uno de estos elementos. Bien, cuando tú quieres hablar de lo espiritual, de lo religioso, hay una imagen geométrica que es la que representa ese sentido. Y esa imagen es el círculo. ¿Por qué? Porque al igual que Dios no tiene principio ni tiene fin.
porque Dios se supone que está en el centro y está a la misma distancia de todos los puntos, ¿no? Trata igual a todos sus hijos. Entonces, tradicionalmente el círculo se utiliza para representar lo divino. Bien. Todos sabemos que en Semana Santa hay luna llena. Y entonces esa luna llena también me servía para representar, estar dentro del círculo, ¿vale? La luna llena, que es, tiene que ver con el Viernes Santo, que es el primer viernes posterior del equinoccio de primavera, y eso es lo que hace que en la noche, en las tinieblas, haya una luz que representa un poco también, de manera metafórica, la eternidad. Con lo cual, el tema de la luna me gustaba, tenía que ver con el círculo, y entonces iba avanzando, ¿no? En la siguiente imagen podemos ver los otros dos elementos. Por una parte está la manera de poner la fecha. A mí siempre me ha gustado desde pequeño también lo que es el cirio pascual. El cirio pascual, porque en Semana Santa pasan muchas cosas. Además de las procesiones pasan muchas cosas. Entonces, en Semana Santa se enciende la noche del Sábado Santo, la vigilia pascual, el cirio pascual, ¿vale? Y representa la luz en las tinieblas, de la misma manera. Y representa el signo de Cristo resucitado. Por lo tanto, la manera de representar el 2023 es una cosa que, claro, estamos hablando de Semana Santa, también ocurre esto en Cirio Pascual. El Cirio Pascual lo vamos a ver en todos los bautizos, lo vamos a ver en todos los entierros, va a estar presente ahí. Y eso empieza la noche de la Vigilia Pascual. Por lo tanto, creo que era un elemento lo suficientemente representativo y lo suficientemente semanasantero para que estuviera ahí. Y por otra parte, tenía claro que el color de la cruz tenía que ser un color verde. Tenía que ser un color verde porque es un color, el del aceite, el de los óleos, el de los santos óleos, que se bendicen en la misa crismal, que también es durante la Semana Santa. Y que esos óleos después se van a distribuir a todas las parroquias en todas las diócesis. Y que esos óleos son los que te van a poner junto al cirio pascual cuando te bautizan, cuando van a cumplir otros sacramentos, cuando las confirmaciones o cuando las defunciones. Entonces, el óleo me parecía algo fundamental. De hecho, sabemos por las tradiciones que ungir a las personas en aceite es darles un carácter cercano a la divinidad. Entonces, sabemos que Jesucristo se le llamaba el ungido, pero el ungido que no lo ha ungido ninguna otra persona, lo ha ungido el Espíritu Santo. Entonces, el verde me parecía que era un color muy acertado para utilizar en este asunto. Y el verde tiene que ver con el olivo y tiene que ver muchísimo en toda lo que es la tradición católica, por ejemplo, ¿no? A ver, Noé supo que se había acabado el diluvio universal porque la paloma le trajo una ramita de oliva. La noche, o sea, cuando Jesús entró en Jerusalén, entró y había ramas de olivos que lo recibieron. El prendimiento fue en el Monte de los Olivos. Entonces, el olivo, el aceite, me parecía que los óleos tenían mucho que ver con el mundo de la Semana Santa. Pasamos a la siguiente. Entonces, de esta manera, llegando a una representación tan sencilla, yo conseguía lo que estaba intentando, que era coger algo muy, muy concreto de esta época en particular, que es la Semana Santa. Y así, como vemos en la siguiente imagen, ya conseguí, junto con la cruz, que la cruz es el símbolo del cristianismo. Es el método utilizado para la crucifixión de Jesucristo, pero a la vez representa el triunfo sobre la muerte. Con lo cual, en la primera parte del cartel, ¿no?, que es la que tiene que ver con todo el tema de la resurrección, pues venía perfecto. ¿Por qué? Porque es una cruz que no tiene a ningún Cristo, porque Jesús ya ha resucitado. Y luego, todos los rayos, que son símbolos de divinidad y que son símbolos de omnipotencia. Por lo tanto, esta parte del cartel, la parte superior, en la siguiente imagen, ya podéis ver cómo yo conseguía que estaba resuelta, ¿no? Entonces, hasta aquí yo estaba contento, bueno, fenomenal. Amigo, ahora viene la segunda parte. Ahora viene la segunda frase con la que yo he trabajado en este cartel.
Y en la siguiente lo podéis ver, que es El pueblo pide procesión. Cuando te estás documentando, tú ves documentales, lees libros, ves fotografías y tal. Y en un documental me llamó mucho la atención esta frase, el pueblo pide procesión. Y como podéis ver a continuación, a partir de ese momento, en tu cabeza no ves otra cosa nada más que nazarenos por todos los sitios. O sea, iba al cementerio de mi pueblo y veía nazarenos en procesión. Este otoño os puedo asegurar que he visto más nazarenos, más capuzes en el suelo que en mi vida. O sea, de repente cada hoja que veía un capuz, ¿no? Salía del trabajo y en el trabajo justo enfrente de lo que tengo es este ciprés con los ojos mirándome. O sea, era algo, yo se lo contaba a mis amigos y mis amigos iban por carretería y me mandaban fotos y me decían, mira, las sombrillas de las terrazas son nazarenos. O sea, era ya era un poco una locura, ¿no? Pero, a ver, yo he hecho muchas cosas para Semana Santa, como bien ha dicho Carlos Julián, he hecho carteles, he hecho todo. El problema estaba cómo representar a los nazarenos, porque si el pueblo pide procesión, para representar una procesión necesitan nazarenos. Y aquí es donde empieza el recorrido, en la parte inferior del cartel, aquí es donde empieza la influencia de Cuenca a nivel cultural, a nivel artístico y a todos los niveles. Y entonces, en la siguiente imagen podéis ver que yo, dando una vuelta por la nave de mi padre es agricultor y ahora mismo tenía allí pues herramientas ya en desuso, ¿no? Y yo me encuentro este martillo, ¿vale? Estamos en un ambiente católico, estamos en un ambiente nazareno. Si yo os hablo del martillo, directamente ¿con qué lo asociáis? Es una de las armas Christi, es una de las herramientas que se utilizó para la crucifixión de Cristo, ¿vale? Bien, pero si a ese martillo, como objeto encontrado, como la tradición que nos ha enseñado Antonio Pérez en Cuenca, que tiene su sede en el museo, en la fundación aquí, y que tiene una parte dedicada al objeto encontrado, pues eso es cultura conquense y eso es cultura que yo he recibido aquí. Y entonces lo que hago es que en la siguiente imagen, como podéis ver, le doy la vuelta al martillo. Y si le doy la vuelta al martillo, ya tengo el nazareno, ¿vale? Bien, pues es un objeto encontrado del que yo encuentro la similitud, esa metáfora, para poder empezar a trabajar. Vale, me parece bien, porque es una manera en la que nunca he trabajado un nazareno, entonces lo utilizo como matriz. Y aquí viene la parte de la obra gráfica, ¿no? Antonio Pérez también tiene un museo de obra gráfica en San Clemente. Toda la parte de las carpetas y del grabado que se ha hecho en el Museo de Arte Contemporáneo. O sea, por ahí vamos, por ahí ya vamos entrando más en la cultura de Cuenca, ¿vale? Y entonces empieza a utilizar, como podéis ver ahora, en la siguiente imagen, empieza a utilizarlo como matriz. En el grabado tú tienes una matriz que la entintas y cuando pones el papel, eso es la estampa, ¿vale? Pues así empiezo a trabajar. Y entonces me doy cuenta de que eso sí que puede ser una procesión, ¿no? Y en la siguiente imagen sigo trabajando, ¿veis? Y en la siguiente imagen sigo trabajando más. Y eso es como veis cómo se estampa. Y así es como conseguimos estos nazarenos que hay aquí. Por la cultura del objeto encontrado, de Cuenca, del arte contemporáneo. Bien, vamos bajando, ¿no? Vamos bajando. Pero las procesiones, ¿dónde suceden en Cuenca? En la parte alta de la ciudad, ¿no? Donde está el casco histórico, donde a todo el mundo le gusta ir. Bien, pues continúo trabajando, ya tengo ahí, vale, ya tengo los nazarenos, continuamos y aquí es donde viene la influencia del arte abstracto, del museo. ¿Por qué? Porque el arte abstracto que hay en el museo de aquí básicamente trata lo que es la tendencia del informalismo. ¿El informalismo qué hace, básicamente? El informalismo pone el gesto por encima de la figura. Y el gesto y esa parte que viene a representar el ruido, los conquenses, todos los que estáis aquí, estáis muy acostumbrados. Lo hablaba antes con algún periodista. Claro, tened en cuenta que ahora mismo ya son casi 50 años del Museo de Arte Abstracto. En casi todas las casas hay obra gráfica que lo decora y demás. Y entonces eso ayuda a que entendamos lo que es la parte del dolor y a la vez lo que estamos haciendo es subir a los nazarenos y dejarlos en la parte alta. Continuamos y
Aquí ya tenemos toda esa parte, ¿vale? A mí me gusta trabajar, he estado trabajando mucho con el tema de las almas Christi, ¿no? De los elementos significativos de la pasión, que cada día tiene varios, que muchos de los escudos de las hermandades los llevan en sus capuces bordados. Y entonces yo me doy cuenta que a mí me gusta el casco antiguo, pero tengo que subir, ¿no? Y casualmente, en Cuenca, dos de los accesos principales al casco antiguo tienen que ver con nombre de las almas Christi. Uno son las escaleras del gallo y otros son las escaleras de la moneda. El gallo que cantó 3 veces y la moneda, que son las que cambiaron por la túnica de Cristo. Entonces, me quedo pensando ahí y por eso, como podéis ver ahora, a ver, más adelante, vale, estas son las escaleras del gallo. En esta parte del cartel, aquí es donde tenéis, que lo veis ahí más grande, el gallo y las escaleras, que nos sirven de acceso a la parte alta, ¿vale? Y en la siguiente imagen están las escaleras de la moneda. Bien, continuamos. Ya tenía todo. Ahora solo me faltaba la tipografía. Y como podéis imaginar, a los diseñadores, de las cosas que más nos cuestan es elegir y utilizar la tipografía. Bien, si no leí las 2 palabras Semana Santa 100.000 veces, no la leí ninguna, buscando la manera de entrelazarlas, buscando de qué manera. Vale. Y de repente me doy cuenta que si yo cojo la M y la A, es el monograma de la Virgen María. Y si yo uno la N con la T, puedo tener una N con una cruz. Con lo cual quedaría de la siguiente manera: Semana Santa, vale. Pero si yo soy una persona, ¿no?, que tengo la cruz de guía de una procesión, mi forma es esta, es una N con una T. Y al juntar la N con la T, lo que tengo es la cruz de guía que abre todas las procesiones. Con lo cual me parecía que era algo estupendo y que realmente era algo oportuno. Con lo cual la comunicación entre la M de la madre y la cruz de guía con la cruz del hijo me parecía que era totalmente oportuno, ¿no? Continuamos y ya está, ¿vale? Ahí ya tendría la parte de abajo, ya tendría la parte de la vida terrenal. Bien, pero en la vida terrenal, si os fijáis, luego lo vais a poder ver mejor en el cartel, aquí tenéis unas pequeñas hojas de olivo. ¿Por qué volvemos al tema del olivo? Pues porque a mí me gusta mucho cuando desde pequeño vas al Domingo de Ramos y coges un ramo de olivo y lo vas a la bendición de Ramos y luego las hojas que se caen, que te dicen, cada una que se te cae tienes que rezar un Padre Nuestro. Y luego lo que me gusta mucho es la tradición de que estén en los balcones, de que estén en las ventanas. Yo he crecido con eso y eso es algo que me gusta mucho. Y me parecía que ver pasar el tiempo a través de esas hojas de olivo que van cayendo también era algo muy poético y que también tenía que ver con cómo debió quedar el Monte de los Olivos después del prendimiento. Entonces ese detalle también me parecía interesante. Bien. Pues eso ya lo tenía, pero ahora hay que continuar con el cartel, porque estaba buscando la tipografía para escribir declarada de interés turístico internacional. Y si el objeto encontrado me dio los nazarenos, la tipografía encontrada me dio lo que estaba buscando. En una visita a la Catedral de Cuenca, en la capilla de los Montemayor, vemos en la siguiente imagen más de cerca, me encuentro con estas inscripciones. Y estas inscripciones me parecieron realmente interesantes, porque primero la caligrafía gótica es una caligrafía muy funeraria, pero encontré cosas que no había visto en otras caligrafías. Por ejemplo, las AES, esas AES me encantaron. La manera de juntar la D con la E. Y luego las IES, ¿veis cómo pone ahí Dios? Esa I es como un auténtico clavo. Entonces dije, wow, aquí está. Y entonces trabajé en ella y ya podéis ver
ahí que ya tenemos declarada de interés turístico internacional. Y con esto ya se cerraba el círculo, porque ya conseguía que tanto los nazarenos tenían que ver con el objeto encontrado, como la tipografía de la parte inferior era de la propia Catedral de Cuenca. Y entonces ahí ya sí que me pareció que ya podía dar por concluido el cartel. Y eso fue esta Navidad. ¿Vale? Entonces, como podéis ver ahora después, esto ya es una cosa que nos marcamos los diseñadores y tipógrafos, que hice un caligrama que puede significar que es el cáliz de la ciudad de Cuenca y que a la vez está escrito con todo lo que es Semana Santa de Cuenca declarada de interés turístico internacional. Entonces, esto es un poco una frivolidad, pero vamos, que surgió después de todo el trabajo que ya habéis visto. Y nada, a continuación podéis ver otra vez el cartel y este ha sido mi trabajo y espero que os guste y que os represente.